Yo no tengo la voz de teacher de perfecta de Xioma, pero espero que me tengan paciencia. Para las personas que vienen por primera vez, mi nombre es Rodrigo Fournier, soy uno de los pastores aquí de la Viña Escazú. Este año estamos estudiando el libro estamos estudiando las cartas pastorales. Obviamente empezamos con el libro de Primera Timoteo, pero hemos tenido unos descansos de Primera Timoteo. Hoy vamos a seguir con un descanso de Primera de Timoteo. Hemos estado en una conferencia a la cual hemos estado invitándolos a todos. Hoy terminamos a las 3 de la tarde y todo salió muy bien. Y mañana uno de los conferencistas va a venir aquí a la Viña a compartir un mensaje. Entonces, si mañana quieren venir en la mañana, sería muy apropiado porque el mensaje va a ser totalmente diferente al de ahora y va a ser un invitado. Entonces, para no ir destiempados, sábado y domingo, vamos a hablar sobre un tema diferente a 1 Timoteo y ya la próxima semana nos ponemos listos. Entonces, vamos a hacer una oración antes de empezar la charla y los invito a acompañarme. Señor, gracias porque podemos estudiar tu palabra y gracias porque lo podemos hacer de esta manera también, de una manera tan cómoda, de una manera tan apropiada, Señor, sentados con una buena temperatura. Pero te pedimos que todas esas cosas, todos esos detalles sean solamente ayudas para que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón. Necesitamos que tú trabajes en nuestro corazón hoy, Señor, que nos traigas aliento, que nos traigas propósito, que nos traigas ubicación y que Jesús siga siendo nuestra ancla. Te queremos poner este rato en tus manos y te pedimos que sea de transformación y de poder para nuestras vidas, para nuestras familias, para todos los lugares donde nosotros vamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En algún momento les he contado esta historia, pero no creo que se acuerden. Cuando yo era pequeño, tenía unos 10 o 12 años, no, digamos que 10 años, mi papá trabajaba en una planta donde se construían bloques y productos de cemento. Y mi papá era uno de los, digamos que directores de la planta. Y siempre en fin de año había una gran fiesta de Navidad en esa planta. Y una de las cosas que hacían en la fiesta de Navidad era un partido de fútbol, no solo para los grandes, para los trabajadores de la planta, sino para los hijos de los trabajadores. Y yo era hijo de uno de los trabajadores. Lo que pasa es que yo era hijo de uno de los jefes de la planta. Entonces, cuando hacían el partido, inmediatamente me ponían a mí de capitán de uno de los equipos. No crean que yo era muy habilidoso o que yo era muy bueno jugando fútbol. De hecho, tenía una compostura un poco vacilona, ¿verdad? Como bastantes niños de 10 años tienen, como que todavía no se han formado, no son niños, no son grandes, uno solo come papas fritas, entonces tiene una forma muy extraña, pero por alguna razón me ponían a mí de capitán. Yo en aquel momento me sentía un poco raro, pero me hacía el macho y me quedaba con la cinta de capitán. Y les cuento esto porque es una historia vacilona, pero la realidad es que esto pasa en la vida real y no es nada vacilón. El mundo en que vivimos está lleno de discriminación y el mundo en que vivimos está lleno de favoritismos superficiales.
Y hoy vamos a ver un pasaje de las Escrituras en Santiago capítulo 2 del 1 al 4 que nos habla sobre este tema. Entonces, si tienen sus Biblias, los invito a abrirlas en Santiago capítulo 2 del 1 al 4. Si no tienen Biblias, yo lo voy a leer en voz alta y lo vamos a tener en la pantalla. Pero sí les invito a seguirlo conmigo. Es pequeño. Dice Santiago, el hermano de Jesús: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con un anillo de oro y con ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: siéntense usted aquí y en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Vamos a ver estos 4 versículos, pero vamos a tratar de sacarles el jugo a estos 4 versículos y ver detalles y palabras importantes que nos pueden dar el significado de lo que está hablando. Y una de las partes más importantes está el puro principio. No quitemos el pasaje, por favor, dejémoslo ahí arriba. Vean cómo empieza el pasaje, dice: hermanos míos. Y esa es una clave que tenemos que ver. Esta frase, hermanos míos, se menciona varias veces antes de llegar al capítulo 2. Es interesante porque solo antes del capítulo 2, ¿qué viene? Capítulo 1, y ya se menciona muchas veces. La primera es en Santiago 1:2. Apenas empezando la carta dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Después, en el versículo 19, 1:19 también dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Y después en el 2:5 lo volvemos a leer, después de nuestro pasaje, dice: escuchen, queridos hermanos. Entonces leemos constantemente hermanos míos o mis queridos hermanos, ¿cierto? Santiago escribe y dice: hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos, mis queridos hermanos. Y hay algo detrás de esto. Santiago les está escribiendo a la audiencia primaria y a nosotros también, pero los está escribiendo de tal manera en que él se pone en el lugar nuestro. Santiago no escribe desde arriba, Santiago escribe igual horizontalmente, diciendo: mis queridos hermanos, hermanos míos, o sea, yo estoy en esto con ustedes. Esto de aprender a no discriminar, esto de no tener favoritismos, yo estoy en lo mismo de ustedes y tenemos que aprenderlo juntos, hermanos míos. Porque si no estuviera utilizando otras palabras. Y es muy significativo porque me imagino que muchos de ustedes saben que Santiago en su momento no solo fue el hermano de Jesús, sino que en su momento fue el líder de la iglesia de Jesucristo al puro principio. Entonces es muy significativo que el líder de la iglesia de Jesús diga: hermanos míos, queridos hermanos, estoy en esto con ustedes, estamos al mismo nivel. Ya nos está dando una enseñanza de favoritismo y discriminación. O sea, ninguna. Yo estoy aquí con ustedes, somos de los mismos. Y creo que es importante destacar que esto nos debe ayudar o hacernos preguntar
cómo le hablamos y cómo nos relacionamos nosotros con los demás. Si en nuestro corazón y en nuestro discurso está el hermanos míos, queridos hermanos, amigo, querido, querida, o si le hablamos a ciertas personas hacia abajo. Luciana, mi esposa, debería ser sentido común, pero yo no tengo mucho sentido común. Entonces Luciana, mi esposa, me dijo, cuando le regañes o trates de disciplinar a Ela, mi hija, ponete de rodillas y hablale de frente. Necesitas ponerte de rodillas para verla cara a cara y que ella no sienta que vos le estás hablando para abajo, sino que vos la estás entendiendo perfectamente bien. Parece que esto ya Santiago lo manejaba. Y les habla con estas palabras. Entonces mi pregunta para usted es si usted tiene esta costumbre en su casa, y voy a pausar en cada lugar, en su familia, en su trabajo, en el semáforo o en la iglesia. El principio que tenemos que rescatar es que nuestro puesto, nuestra sabiduría, con quién estamos o a quién conocemos, no nos hace mayor o menor que esas personas. Simplemente nos hace diferentes y de hecho nos da una responsabilidad de velar por ellos. ¿Se acuerdan el recaudador de impuestos, el fariseo que está en el templo y vuelve a ver a un recaudador de impuestos y dice, ay Dios, gracias que no soy como ese recaudador de impuestos? Y gracias Dios que yo soy súper bien portado y siempre doy toda la plata que tengo que dar y siempre hago todas las cosas que tengo que hacer. Y todos nosotros dijimos como, ya, qué pereza con este fariseo, ¿verdad? Pero yo me imagino que si nos preguntamos seriamente si hemos tenido esa actitud para con alguien, yo me imagino que sí la hemos tenido para con ciertas personas. Nos hemos creído mejores que otros. Y hay algo muy importante, ¿verdad? Porque sin evangelio, sin gracia, no hay poder para cambiar. Algo muy importante es que no son nuestras obras las que nos encomiendan a Dios. Nunca lo han sido. Dice la Biblia que nosotros somos salvos por fe en la obra de Jesús. No en nuestras obras, sino por fe en la obra de Jesús. Entonces, si nosotros tenemos claros que no son nuestras obras las que nos encomiendan a Dios, sino únicamente la gracia de Jesucristo, trataríamos a las personas de una manera diferente. Porque muchas veces tratamos a las personas dependiendo de sus obras. Pero si copiáramos a nuestro Señor, Él no trata a nadie dependiendo de sus obras. Él extiende su gracia para cada uno de nosotros. Santiago, o el libro de Santiago, es famoso. Si nunca lo ha leído y no está leyendo nada en estos momentos en la Biblia, le recomiendo que vaya al libro de Santiago. Va a ser súper claro para usted. Es un libro directo. Y Santiago es famoso por hablar directamente, ¿verdad? Dice, el que tiene fe, se le ven las obras. Y si no hay obras, si no hay fruto, es que no tiene fe. Y habla muy claramente, y vean cómo lo hace en el versículo 1, Santiago 2:1. Hermanos míos, la fe
la creencia, la confianza que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. O sea, está diciéndolo igual que habla de las obras y de la fe. Si usted tiene fe en Jesús, no debería tener favoritismos en su vida. Si usted tiene fe en Jesús, no debería discriminar en su vida. Si usted cree en Jesús, usted debería tratar a todas las personas por igual. Para Él es algo directo. Vean lo que dice Proverbios 28:21. No es correcto mostrarse parcial con nadie. Hay quienes pecan hasta por un mendrugo de pan. No es correcto mostrarse parcial con nadie. Es duro, ¿verdad? Yo soy muy parcial. Dependiendo de las personas o de sus gustos, yo tengo una parcialidad hacia las personas. Necesito pedirle ayuda al Señor para que me ayude a tratar a todas las personas por igual. La fe en nuestro Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Debe arrancar el favoritismo de nuestras vidas. No debemos de hacer acepción de personas. Discriminar y tratar las personas por superficialidades no es un mal hábito, es un pecado. Es entender de manera incorrecta el diseño de Dios y su gracia multiforme. Cuando se dice aquí en el texto, no se debe hacer acepción de personas, se utiliza una palabra en griego que es irrelevante saber cuál es. Digo yo, pronunciarla primero porque no la voy a pronunciar bien. Y segundo, porque creo que se los puedo explicar de otra manera. Cuando dice no hacer acepción de personas, la palabra original a lo que se refiere era un acto que hacían las personas de cuando volvían a ver a alguien, como que levantaban el rostro, y no solo levantaban el rostro, sino levantaban el rostro para juzgar a las personas y hacerlas hacia un lado. Me imagino que a ustedes nunca les ha pasado eso, ni han visto a alguien hacer algo parecido. En el colegio ocurre mucho, ¿verdad? Y es interesante porque investigando un poco sobre esto, Santiago escribe sobre esto, pero el mundo en que vive Santiago no habla de esto. Esa palabra que estamos viendo de hacer acepción de personas, o sea, diferenciación de personas, existe en el momento en que existe la palabra por primera vez, era solo en escritos cristianos. En el mundo normal, era normal, y es bastante normal en nuestro mundo actual, levantar la vista, juzgar a alguien para ponerlo a un lado. Pero entonces existen los primeros escritos cristianos que hablan de esta acepción de personas y dicen, esto nosotros no lo deberíamos hacer. Esto debería estar muy lejos de nosotros porque nuestro Dios es muy diferente a eso. Y se me vino a la mente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nosotros somos peregrinos. Pero deberíamos entender que todos los demás son peregrinos junto con nosotros. Las personas están pasando por situaciones diferentes, al igual que nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlas? Dice la palabra de Dios que solo a Dios le toca el juicio. Jesucristo, yo no sé si ustedes lo han visto, creo que si han leído el Evangelio, los Evangelios bien, lo vemos. Jesucristo era conocido por sus amigos y por sus enemigos como alguien que trataba parejo a todo mundo.
Nosotros leemos acerca de Jesús encontrándose con un recaudador de impuestos y trata al recaudador de impuestos igual que trata a sus discípulos. Vemos a Jesús encontrándose con un hombre pequeño y trata al hombre pequeño igual que al hombre grande. Jesús tiene un encuentro con una prostituta y trata a la prostituta igual que trata a la suegra de Pedro. Él nos ha dado un ejemplo. No sé si alguna vez habían pensado en esto, no es matemática cuántica, pero cuando uno ve el Evangelio de Mateo y viene una genealogía al puro principio, que es simplemente una descripción de la ascendencia de Jesús, de todas las personas que vienen antes de Jesús, Jesús tiene en su ascendencia personas increíbles y famosas como Abraham, el padre de la fe, aquel hombre que estaba dispuesto a ser obediente hasta la muerte de su hijo. Pero también en esa genealogía se dice que Jesús tiene como parte de su ascendencia a la prostituta Rahab. Y yo no creo que el escriba que haya tenido la ascendencia de Jesús perfectamente bien dictada, lo haya hecho por chiripa. Hay un mensaje en la genealogía de Jesús y el mensaje es: Jesús es producto de todo este tipo de personas. Y por eso es que Jesús también nos da un mensaje con su nacimiento y en el lugar que nace. Algo bueno puede salir de Nazaret, Nazaret de una ciudad tan rara, de ahí Jesús. Entonces el mensaje es, no metan dentro de la caja a las personas, porque Dios puede hacer cualquier cosa a partir de una persona. Y si seguimos leyendo Santiago 2, del 2 al 4, ya vimos el versículo 1, dice así del 2 al 4. Y hay un ejemplo muy común de la época. Supongamos que en el lugar donde se reúnen, así como nosotros, ¿verdad? Hoy, entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante. Y entra también un pobre desarrapado. Qué rica palabra para pronunciar, ¿verdad? Desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y el anillo, o sea, el que tiene dinero, y le dicen: siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Esto explica muchas cosas que hemos leído anteriormente. Recuerdan que en la iglesia primitiva se vendían los bienes, es capaz que lo hablamos la semana pasada, vendían los bienes unos de otros para ayudarse entre ellos, porque era una iglesia muy pobre. Las iglesias y los lugares de reunión tenían un banco o dos bancos aquí adelante y para atrás no había ningún tipo de sillas. Además de que ellos tenían esa costumbre de cómo se sentaban, ¿verdad? Pero entonces, si solo había uno o dos bancos adelante, eran como lugares de privilegio, ¿verdad? Y por eso es que ahora podemos comprender cuando Jesús habla en el Sermón del Monte acerca de los maestros de la ley que les gustan los lugares de privilegio. Esos son los dos banquillos que había al principio. Entonces, los más famosillos, los más adinerados, los demás de sabiduría, agarraban los bancos y todos los demás, siéntese en el piso. Y por eso es que Santiago nos hace esta historia. Llega alguien muy elegante, llega alguien que que parece que tiene mucho dinero y le dice: venga, señor, tome este asiento. Y llega un hombre desarrapado y le dice: siéntate ahí donde quieras. ¿No sería hacer acepción de personas? ¿No sería hacer discriminación? Es una pregunta retórica. Qué mal me caería que alguien, por andar en un buen carro, lo trajeran y lo sentaran aquí de primero en las sillas y le dieran un café.
Pero yo creo que algunas veces no voy a hablar de ustedes, voy a hablar de mí. Yo he estado muy cerca de eso. Lo que una persona tiene o lo que una persona sabe me ha influenciado a tal punto que lo he tratado diferente a las otras personas. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué les impresiona de las personas? ¿Qué los hace tratarlos diferente? A mí, me acuerdo hace unos años, yo soy surfeador. Lo que pasa es que trabajo los fines de semana, entonces me cuesta surfear como antes, pero como cada 2 o 3 meses puedo surfear un ratico. Y todo surfeador quiere un pick-up. Estoy seguro de eso. Y porque es facilísimo todo con el pick-up. Usted agarra la tabla y solamente la tira, agarra el maletín y solamente lo tira y se va para la playa. La pantaloneta está mojada, la tira atrás, es facilísimo. Y además los carros son altos y entonces uno va más fácil en las carreteras para llegar a la playa. Y yo tuve un pick-up hace años y ya después de eso no he podido tener. Y me acuerdo que una vez, me acuerdo como si fuera ayer, yo era novio de Luciana, me llevé a Luciana a un campamento de Christian Surfers y pareciera que antes de llegar al campamento a todos los surfeadores que habían llegado les habían regalado un Toyota Pickup nuevo para entrar al campamento, porque yo veía que yo llegué en un carrillo ahí blanco que tenía mi mamá y todos los demás tenían un pickup gigantesco y yo estaba impresionado y con unas ganas de tener un pickup. Y aunque no lo crean, ha sido una lucha en mi vida. Dios, recuérdame que no importa si tengo un pick-up o tengo un picanto, yo tengo un picanto pequeñito, soy lo mismo y puedo llegar a los mismos lugares. Pero me impresionaba y a veces me impresionan los carros. Qué baboso, ¿verdad? Ahora, después de que vea esa lucha, ya no la tengo tanto, por dicha. Gracias a Dios, he orado mucho para que Dios me quite esas tonteras de que los carros me impresionen o las personas yo las vea diferentes porque tienen cierto carro. Yo sé que a ustedes no les pasa. Pero de repente me entró, yo aprendí a estudiar ya más viejo, como a los 20 le empecé a agarrar gusto a los estudios y desde ese momento no he parado de estudiar. En estos momentos estoy estudiando. Entonces ahora me impresionan los estudiosos de Escocia y de Gran Bretaña. Hay una universidad que se llama la Universidad de Aberdeen, que es muy buena en ciertas cosas de historia de la Biblia. Entonces, si yo sé de alguien que estudió en esa universidad, quedo impresionado. Y me empiezo a investigar quién es la persona y cuánto tiempo estudió ahí y todo lo demás. Que es ridículo. Ahora yo les abrí mi corazón. ¿Qué lo impresiona a usted? ¿Qué lo hace a usted decir, uy, esta persona, uy, esta persona? Vean lo que dice Romanos 15, del 5 al 7. Que el Dios que infunde aliento, esto es bueno para tener en la cocina o en algún lugar, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo,
Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Vean cómo la enseñanza que les estoy tratando de transmitir tiene paralelo lo que Cristo hizo por nosotros. Si no entendemos la gracia que ha tenido Cristo para con nosotros y que nunca nos encasilló, nunca vamos a tener la capacidad de no encasillar a los demás. Hay que entender la cruz para entender la discriminación. Y quiero simplemente, para métodos prácticos de nosotros como comunidad, resaltar ahí un par de cosas de Romanos 15 del 5 al 7. Si lo ponemos ahí, por favor, dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía. Ya he hablado de esto varias veces. Para que haya armonía, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les gustó tanto como a mí la música de hoy y cómo sonó, ¿verdad? Como robusta, como sonaba la guitarra, sonaba el teclado, sonaba la batería, sonaban los muchachos cantando, sonó fuerte, pero sonó bien porque había armonía. ¿Qué significa eso? Cada uno sabía cuál era su parte y la tocaba solamente su parte y no se excedía de su parte. Porque si no, si a Teo le hubiera dado la gana, hubiera hecho un solo de guitarra eléctrica y nos perdemos todos. Porque no se trata de que Teo haga un solo de guitarra eléctrica. Se trata de que cada uno toque su parte porque nuestro propósito es adorar a Dios. De eso está hablando Romanos 15. Que vivamos en armonía. Entiendan, cada uno de nosotros tiene una parte, tiene su función, tiene su detalle, pero no crea que su detalle es más importante que el de otros. Preocúpese solamente por hacer su parte. Y después nos da otro tip cuando nos dice al final, en el 7, por tanto, acéptense mutuamente. O sea, acéptense mutuamente. No importa si te gusta o no te gusta, no importa si estás de acuerdo o no, no importa si son muy parecidos, acéptense mutuamente. Acepten más, no sé por qué puse aquí, acepte más, hable menos y enójese menos. Como dice Filipenses 2:3, ¿verdad? Cada uno tenga el pensar que tuvo Jesús. Entonces la pregunta es, porque también es fácil, a mí me presentan a alguien que me dice que tienen una maestría en bioquímica y yo me imagino que voy a pasarla bien como media hora con esa persona porque voy a preguntarle muchas cosas, pues yo no sé ni siquiera qué es bioquímica. Entonces hablaremos de la bioquímica y hablaremos de dónde estudió bioquímica y hablaremos de su trabajo y yo estoy interesado. Eso es fácil. Pero lo que está hablando Pablo es aceptarse mutuamente por mucho rato. No importa si se parece a mí, lo acepto. ¿Pero por qué? Porque Cristo me aceptó a mí. Ese es el ejemplo. No vamos a tocar el tema mucho, solo en estos momentos. Pero dice Santiago 2:1 que la fe en el Señor Jesucristo no tiene nada que ver con la discriminación. Los Estados Unidos tuvo cristianos por cientos de años tratando a gente en esclavitud. Yo todavía no entiendo eso, pero posiblemente si hubiera estado en aquellos tiempos me hubiera jalado también una torta. No soy mejor que ellos. Pero lo que les quiero decir es que no puede ser que si nosotros somos hijos de Dios, nosotros discriminemos a las personas. Porque tienen menos dinero, porque tienen más dinero. Porque ese es el tema.
Uno puede discriminar a ricos o a pobres. Habemos algunos que nos caen bien mal, la gente frufru. No voy a decir fresa porque creo que fresas, algunos somos fresillas. Pero la gente muy adinerada o la gente que solo va a ciertos lugares, a mí me caen muy mal. Pero si yo trato mal a las personas frufru, las estoy discriminando por ser frufru. Entonces tenemos que tener cuidado porque algunos tenemos se nos hace fácil amar a personas de pocos recursos. Si usted cree que yo soy buena gente, viera cómo soy con las personas de bajos recursos. Me sale natural, no sé por qué. Los quiero mucho, me caen muy bien. Pero podría estar tratando mal a los otros. Entonces, es Jesús diciéndonos, hay que tratar a todos por igual y a todos tratarlos bien. Porque usted no es mejor que nadie. Entonces, juepuña, tiene que ver con nuestro entendimiento de nuestro pecado. Yo no merezco nada. Yo le he dado la espalda a Dios toda mi vida. Si no fuera por su gracia, no me hubiera vuelto a Él. Entonces, ¿cómo voy a ser tan loco de discriminar o tratar mal a otras personas? Entonces, la pregunta para ir cerrando, no crean que ya vamos a cerrar, falta un poquitico más. Es que algunos se ilusionan y después se desilusionan. Entonces la pregunta que me hago yo, que no está aquí en el texto, pero me parece responsabilidad mía dirigirnos hacia ahí, ya terminamos el texto, es si el tema principal de estos 4 versículos de Santiago es el favoritismo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿En qué nos debemos de fijar? Si no nos debemos de fijar en lo superficial, ¿en qué nos debemos de fijar? En lo que se fija Dios. ¿Y en qué se fija Dios? En el corazón. Primera de Samuel nos habla de aquel pasaje maravilloso donde llega el sacerdote Samuel a ungir al próximo rey de Israel. Y Samuel, ¿verdad? A mí me hubiera pasado lo mismo. A mí Dios me dice, vaya a San Rafael de Escazú, tiene que ungir al próximo alcalde de Escazú. Y yo voy buscando, de ahí, no sé, algo, una pinta por lo menos, ¿verdad? O alto, o bien peinado, o con una corbata, yo no sé qué. Pero llegó Samuel y de ahí sí, vio al más guapo, vio al más alto y al mayor y dijo, ok, voy a ungirlo a este como rey. Y Dios le dijo, no, ese no es el que he escogido. Ok, no es, tenía pinta, pero ok, entonces el que le sigue de fijo, no, ese no es el que he escogido. 7 hermanos y Samuel, y el Señor le dice a Samuel, el que he escogido es el más pequeño de todos, ni siquiera está aquí, lo tienen esclavizado cuidando a las ovejas. Porque yo no veo lo que el hombre ve, yo veo el corazón. Entonces, ¿qué nos guía la palabra de Dios a nosotros de hacer de hoy en adelante? No discriminar, no juzgar a las personas, no tener favoritismos, sino siempre tratar de ver el corazón de las personas. ¿Por qué se impresiona a usted? Pareciera que Dios quiere que nos impresionemos por cosas del corazón. A Dios le gusta el carácter, a Dios le gustan los valores, a Dios le gusta la rectitud. Y Él dice, por eso impresionate, Rodrigo. Y es un ejercicio que es, casi que diría yo también, es parte de caminar en el espíritu y no en la carne. Es, ¿qué me impresiona a mí en mi vida?
Me tiene impresionado un actor, una actriz de Hollywood, porque nos impresionan a veces, o me tiene impresionado la obra de la Madre Teresa. Me tiene impresionado el dinero de este magnate y las casas que tiene, o me tiene impresionado este orfanato que tienen 18 chiquitos que están ayudando. Ven, es como empezar a conocer los valores del Señor y empezar a compartirlos y empezar a fijarnos en el corazón de las personas. En la versión de Eugene Peterson de The Message, de esta parte, dice, se traduce que Dios juzga diferente a los humanos. Los hombres y las mujeres ven la cara, pero Dios ve el corazón. Pero yo creo que lo que está diciendo va más allá. Lo que no solo está diciendo, tratemos de ver el corazón en las personas, sino tratemos de enfocarnos y de ver lo que no se ve. Rodrigo, crecer en la fe es dejar de buscar e impresionarse y atesorar los pickups, las universidades, y empezar a enfocarse en la esperanza, en la fe, en la fidelidad. Tu vida, Rodrigo, es de buscar estas cosas e impresionarte y familiarizarte por estas cosas, no por estas cosas, no por las cosas que se ven, sino por las cosas que no se ven. Dice Pablo, nosotros no nos fijamos en lo que se ve, sino que nos fijamos en lo que no se ve, porque lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es para siempre. Entonces la gran pregunta detrás de todo esto, el favoritismo y discriminación que no debemos de tener, tiene que ver con la fe y fijarnos en las cosas que no se ven. El mundo en que nosotros vivimos se trata mayoritariamente de las apariencias. Y por eso es que esta enseñanza fue y sigue siendo, yo no sé si a ustedes les impresiona eso, pero pareciera que Santiago escribió esto ayer, para nosotros en Escazú. Y ese es el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero es tan contracorriente hasta el día de hoy. No es lo superficial, no es lo que se ve, sino es lo que no se ve. Es parte de nuestra fe. La parcialidad no es compatible con la fe en Dios. ¿Saben por qué la parcialidad, ponerle más amor y más interés a ciertas personas que a otras, o verlas de otras maneras, no es compatible? Porque Dios no ha sido parcial. Dice, se los voy a leer para no equivocarme. Vean cómo le dice el libro de Tito. En verdad, Tito 2:11, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, su favor inmerecido, la cual trae salvación. Dios no manifestó su gracia a Rodrigo. Dios no me amó a mí porque yo era 10 corrido, o a usted porque usted siempre fue buen hijo. Dios dijo, yo no puedo ser parcial con estas personas, simplemente me voy a entregar completamente por ellas y voy a amarlas a todas. Y entonces esa es la invitación a nosotros. Pidámosle a Dios ver mucho más allá del ojo humano y empezar a ver con el Espíritu. Pongámonos de pie.
Vamos a orar. Señor, papá, qué gran bendición que tú no discrimines. Qué gran bendición que tú no seas parcial y quieras más a los inteligentes, quieras más a los pequeños o quieras más a los pobres o a los que ganan cierta cantidad. Qué gran bendición que tu gracia fue manifestada a toda la humanidad y aquel que crea en ella y la quiera en su vida será salvo. Señor, y yo te pido por nuestra comunidad, por cada una de las personas que estamos aquí, que en nuestras vidas no haya acepción de personas y no haya favoritismos y no haya discriminación. En nuestro país hay discriminación hacia los pobres, en nuestra discriminación hay discriminación hacia los nicaragüenses, en nuestro país hay discriminación ahora hacia otros inmigrantes, hay discriminación a los que son muy adinerados o hay discriminación a los drogadictos o a los que trabajan en cosas sexuales. Creemos que son monstruos o creemos que son demasiado diferentes a nosotros. A veces tenemos hasta discriminación a los que no creen. Señor, queremos sentir y queremos tener tu corazón. Yo soy el primero, Señor, que hoy tiene que confesar que soy un juzgón y que soy un favorito. Que discrimino constantemente. A mí me caen bien los sapricistas y me caen bien los que les gusta hacer ejercicio. Y si no andan en mi radar, me cuesta entenderlos. Pero Señor, tú nos muestras que todos estamos en tu radar, todos somos importantes para ti. Y te pido que nuestra comunidad de fe trate a las personas así, con gracia, con amor, a los pobres, a los ricos, a los que saben, a los que no saben, a los que están perdidos, a los que ya fueron encontrados. Porque en cada una de esas personas hay un espejo donde nos podemos ver a nosotros mismos. ¿Qué hubiera pasado si tú o alguien que nos ayudó en la fe nos hubiera discriminado? Te pido que nos ayudes a ver el corazón, que nos ayudes a apreciar lo que tú aprecias y que nos cambies la dureza de nuestro interior. Yo no creo, yo estoy seguro que hay personas aquí que luchan con esto como yo. Sé que hay personas aquí que no habían pensado que el Evangelio es la respuesta, que la gracia de Dios nos enseña a amar sin discriminar. Y hoy Dios ha hablado a tu corazón y hoy yo te quiero invitar que pidas oración. Siempre acostumbramos a pasar adelante los que quieren oración y vamos a orar por vos y le vamos a pedir a Dios que te ayude con este tema, porque todos lo necesitamos. Si no quieres pasar adelante, puedes hacerlo, te invito a hacerlo donde estás. Para esto es esta canción, para poder adorar y como cerrar lo que hemos visto. Pero sería muy triste que una enseñanza tan fuerte y tan evidente la dejemos pasar. Lo que Dios nos ha enseñado es para libertad. Es algo hermoso. Es para que podamos representarlo. Entonces los invito a pedirle de su ayuda. Adoremos.